Buenos días, amables televidentes de Periodismo y Sociedad. Gracias por estar de nuevo con todos nosotros. Una semana más que esperamos sea de el más y mejor agrado para todos ustedes cuando nos acompañen de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Tengo el placer de recibir en estos momentos al doctor Alfredo Polanco, que como cada lunes está con nosotros para tratar temas importantes acerca de nuestro cuerpo, acerca de la salud. Y hoy ustedes van a escuchar en la voz del doctor Polanco cuál es el tema que nos toca. Yo particularmente me sorprendí y queda de parte de usted, doctor, decirnos qué tratamos en este momento. Buenos días a todo nuestro amado público. Es una mañana de diciembre bastante agradable. Y el tema que vamos a tocar en el día de hoy, como siempre, tratamos de buscar temas que sean importantes, pero que son temas que comúnmente pues no se tocan, no se tratan. Yo no sé por qué. Y hoy vamos a hablar, ya se integró el licenciado Licho. Vamos a hablar del dolor, oiga, el dolor, que a veces usted dice, pero el dolor, y es bastante importante que nosotros toquemos este tema. Vamos a permitirle a Licho que se presente en el día de hoy. Gracias, buenos días a todos los televidentes, a todos los amigos que nos sintonizan estos días. Siempre un honor, doctor, contar con usted en este lunes, siempre y todos los lunes. Un tema de mucho interés, sobre todo ahora en Navidad y con con esta nueva circunstancia que nos presenta la vida, la covidianidad en esa parte. Así que lo dejamos desarrollar su tema y lo intervendremos en cualquier momento. Bien, vamos a comenzar hablando de qué es el dolor. Todos en algún momento hemos sentido un dolor. De hecho, es el motivo de consulta más frecuente a nivel de las emergencias. O sea, más del 30% de todos los pacientes que acuden a una emergencia acuden porque le duelen. De modo que el dolor es una percepción sensorial desagradable. Sin embargo, es un síntoma bastante importante porque es quien nos obliga a acudir sea a las consultas o a las emergencias, ya que es un aviso de que en nuestro cuerpo algo no anda mal. De modo que un mecanismo de alarma tan importante que nosotros tenemos es la sensación dolorosa. Al igual que cuando un paciente también le da fiebre, es bastante importante porque eso es un aviso de que algo no anda mal. Desde la antigüedad, pues... Perdón, querrá decir que algo no anda bien. Perdón, sí, algo en nuestro cuerpo, buena, muy buena, no anda bien. Y por tanto, las personas acuden al médico a investigar qué es lo que pasa. Y tengo que poner ejemplo de dos enfermedades bastante importantes que generalmente no causan dolor y por ello un paciente puede padecerla durante años y no acude al médico. ¿Cuáles son esas enfermedades? Número uno, la hipertensión arterial. Usted puede ser hipertenso durante 1, 5, 10 años y más y no tener ninguna sintomatología y simplemente acude al médico a un chequeo de rutina y el médico le dice, tiene la presión alta. ¿Cuánto tiene? 160, 80. Eso es alto. No le da importancia porque no le duele. Usted acude al médico también a un chequeo de rutina y le encuentra que tiene una glicemia pues en 150. Y al año siguiente, como pues 150, te diría que eso no es grave, tiene 200, ya tiene 2 años siendo diabético, y acude 5 años después y tiene 300, ya tiene 3 años, 5 años siendo diabético o 6. Entonces, por eso, las patologías que generalmente no se desencadenan con dolor son patologías crónicas que cuando el paciente acude pues ya a darle tratamiento en muchas ocasiones, el paciente ha llegado ya con complicaciones, como ocurre en el caso de la diabetes y en la hipertensión arterial. Por ello, la importancia de que cuando usted presenta un dolor, usted acude inmediatamente al médico. Claro está que no debería esperar usted al tener un dolor para acudir al médico, pero bueno, ¿cuáles son los
problemas que tenemos con los pacientes en República Dominicana, más que en cualquier otro país, pero en cualquier parte del mundo, es la automedicación. A usted le duele la cabeza, le duele el pecho, le duele el abdomen, y usted lo primero que hace antes de acudir al médico es tomarse un analgésico, un calmante, que hay diferentes tipos de calmantes que se pueden utilizar sin recetas. Pero ponemos un ejemplo de un dolor bastante peligroso y que puede matar fácilmente, que es el dolor torácico o dolor de pecho. Una persona de 40, 50 o 60 años le duele el pecho, pues como sabe que es posible que sea un problema de infarto, acude al médico. Y gracias a Dios que acude al médico, porque si le da un infarto, como a muchos pacientes, por ejemplo diabéticos, pacientes ancianos, que le da el infarto y no le produce dolor en muchas ocasiones, cuando ese paciente llega, pasadas 3 o 4 horas, ya hay músculo cardíaco muerto, que es lo que se llama necrosis cardíaco, y ese paciente lo que va a tener es una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no presentó el mecanismo de dolor, que es defensivo. Ahora bien, cuando ese paciente le da un dolor de pecho y acude en las primeras 3 horas a una emergencia, pues ese paciente puede hacérsele un cateterismo cardíaco inmediatamente y destapar esa arteria que puede estar ocluida. Entonces ustedes ven la importancia de este dolor, del dolor como mecanismo de defensa. Por otro lado, por ejemplo, en el paciente diabético que pierde la sensibilidad, o sea, ese paciente que generalmente ya después que tiene 5 años, 10 años siendo diabético, pues pierde la capacidad de sentir dolor. Nosotros hemos visto pacientes que han durado 12 horas con un zapato puesto y han estado pisando una tapa de Coca-Cola o una tapa, pues lo hemos visto con el zapato puesto, y cuando se quitan el zapato, pues tienen el pie lleno de sangre. Han pisado agujas, clavos, etcétera, y no se han dado cuenta. Entonces ahí cuando nosotros vemos eso, es que usted se da cuenta lo importante que es usted percibir el dolor, pues eso lo hace que usted se defienda. Si no hay dolor, Doctor, no hay defensa. ¿y por qué se puede perder la sensibilidad en un caso tan extremo como ese que usted muestra como ejemplo? Si los pacientes diabéticos, generalmente la hiperglicemia constante, frecuente, pues uno de los órganos que va dañando es los nervios periféricos. Entonces, cuando se dañan los nervios, el paciente pierde la capacidad de percibir el dolor. Y ahí viene el problema de que el paciente puede clavarse, pues, un clavo, una aguja o hasta pisar un machete y ni siquiera darse cuenta. Por eso es que nosotros decimos al paciente diabético que diariamente deben de revisarse los pies y que antes de meter el pie en el zapato, meta las manos y busque a ver si hay algún objeto, una piedra que puede haber en un zapato, un tornillo puede haber en un zapato, y como el paciente no siente dolor, pues va pisando ese tornillo el día entero, y en la noche cuando se quite el zapato o la bota, pues que va a tener una importante laceración o una importante herida. Entonces es importante el dolor. También, como se pierde la sensibilidad de los nervios periféricos, el paciente puede tener un infarto y no presentar ninguna sintomatología. Y solamente el paciente diabético puede presentar una sensación de fatiga, cansancio, sudoración, y eso pueden ser los primeros datos o signos de que el paciente diabético tiene un infarto. O sea que mientras más sensibilidad al dolor nosotros tenemos, es mucho más importante para ese paciente, porque puede, pues, rápidamente acudir al médico por esta sensación de dolor. Con respecto al dolor abdominal, que es importante que nosotros tratemos un poquito, nosotros tenemos en todos los centros de salud como base que cuando le llega un paciente a emergencia con dolor abdominal, no lo medicamos hasta no saber cuál es la causa de ese dolor. El paciente, cuando tiene un dolor que llega a emergencia, lo primero que quiere es que le pongan un calmante. Y ojo, es importante por eso estos programas, porque cuando nosotros le administramos un analgésico o calmante a un paciente, estamos enmascarando la causa del dolor y no vamos a saber a qué se debe ese dolor. Por ejemplo, un paciente con un dolor abdominal, miren ustedes que cuántos órganos tenemos en el abdomen. Tenemos el apéndice,
tenemos la vesícula biliar, tenemos los riñones, o sea que podemos tener una apendicitis, una colecistitis, podemos tener un cólico nefrítico, podemos tener quiste retorcido de ovario en la mujer, por ejemplo, podemos tener un embarazo ectópico roto, por ejemplo. Entonces, hay muchas entidades clínicas que se pueden confundir unas con otras cuando un paciente presenta un dolor abdominal, y por eso ustedes van a ver que a veces tardamos horas en ponerle medicamento a un paciente en una emergencia. Pero doctor, pero si tengo 2 horas que llegué y todavía no me han puesto un calmante, y hay muchos pacientes que hasta solicitan una alta petición por el hecho de que todavía no se ha medicado. Ahora bien, muchas veces el médico muchas veces no habla, y es lo que yo le recomiendo a mis alumnos médicos en formación. Les digo siempre, usted tiene que explicarle al paciente qué es lo que usted está buscando, porque muchas veces llega el paciente, lo evaluamos, discutimos nosotros entre nosotros, los médicos, la ronda médica, hidratamos al paciente, le ponemos una solución, no le ponemos calmante, pero no le hemos explicado al paciente qué estamos esperando. Y usted va a ver que cuando el paciente llega a una emergencia, después que le hacemos un buen examen físico, una buena historia clínica, que es importante que el paciente siempre diga la verdad, porque el médico no es un brujo, el médico no es un adivino, el médico se lleva de la historia clínica que el paciente le está dando, y de ahí puede hacer una conclusión diagnóstica. Hay ocasiones entonces en que tenemos que valernos de estudios paraclínicos, un hemograma, un examen de orina, luego hacerle una sonografía, una radiografía, etcétera, y ya cuando tenemos el diagnóstico etiológico, o sea, de la causa del dolor, en ese momento ya sí podemos medicar, porque ya sabemos cuál es la enfermedad. Ahora bien, tenemos muchos pacientes que tienen un dolor abdominal que nunca le había dado, se toman un diclofenac, se toman otro, y cuando llegan a la emergencia ya tienen, por ejemplo, una apendicitis en etapa de perforación, o pueden tener una úlcera gástrica perforada. Entonces a veces dicen que el médico es insensible porque ese paciente tiene 4 horas en la emergencia y todavía no se le ha puesto una medicación. Lo que pasa es que hay entidades clínicas, sobre todo cuando es una dama que va a la emergencia, que para nosotros llegar al diagnóstico muchas veces tenemos que hacer en varias ocasiones análisis, hacerle un hemograma ahora y luego hacerle un hemograma control, hacerle un examen de orina, y todavía no hemos llegado a una conclusión diagnóstica porque todas las enfermedades no se presentan de la misma manera en todos los pacientes, y hay ocasiones en que tardamos más tiempo en hacer un diagnóstico de una enfermedad que otra. Con respecto al dolor de cabeza, que es bastante importante, la cefalea o dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma bastante común en la mayoría de los pacientes. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted es un paciente de 40, 50 años que habitualmente no le duele la cabeza, y de repente usted tiene un dolor de cabeza de inicios abruptos, que usted dice que es el dolor más intenso que le ha dado en toda su vida, pues nosotros los médicos valoramos lo que es la escala del dolor, y siempre le preguntamos al paciente, vamos a ver, el 0 es que no le duele nada y el 10 es el dolor más intenso de su vida, dígame cómo está ese dolor. Y el paciente dice, un paciente 8 de 10, eso indica que es un dolor bastante intenso, o que el dolor, por ejemplo, las embarazadas, las mujeres, tenemos la ventaja de que han parido. Nosotros le preguntamos a la mujer siempre que si, ¿cuándo ha tenido el dolor más intenso? ¿Ahora o el dolor de parto? Y si una mujer te dice, no, este es el dolor más intenso de mi vida, y que le duele la cabeza, pues uno piensa en un problema de una hemorragia cerebral. O si es en el abdomen, uno piensa en una piedra en los riñones, o sea, el denominado cólico nefrítico. O sea que el dolor es un síntoma bastante importante para nosotros poder hacer el diagnóstico de enfermedades, y por eso le sugerimos, siempre le pedimos a la población que antes de automedicarse, claro que hay medicamentos, pues si usted acostumbra, que usted sabe que es migrañoso, pues lógicamente usted cada vez que tenga una migraña no va a ir al médico. Entonces, pero es importante ese dolor que le apareció a usted, que no acostumbraba a presentársele, que usted acude inmediatamente
sea una emergencia o a una consulta médica, porque podemos tener una patología bastante importante. Doctor, usted ha descrito diferentes manifestaciones de enfermedades que el dolor es clave, sintiéndolo o no. Yo he vivido muchas experiencias del asunto del descubrimiento, por ejemplo, de varios cánceres, uterino, mamario, de próstata, de estómago, de hombres y mujeres, que no lo hacen sintiendo el dolor, que han sido descubiertos porque les han practicado un análisis de otra manifestación. Entonces, ese dilema que tiene la gente, que va a veces, por ejemplo, por un dolor de cabeza, casi nadie va al médico. Claro. La gente lo que hace, se echa agua, se busca un medicamento, un tratamiento familiar. A veces por un dolor de estómago la gente no siempre va al médico. Por eso la gente cuando va ya tiene la úlcera prolongada, tiene la gastritis un poco pronunciada y tiene a veces hasta un cáncer que no puede detener en esas cosas. ¿Y qué hacer en ese entonces? Usted ha dicho eso. Entonces, la realidad es difícil. Claro, por eso, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, cáncer cáncer de mama es fácil de diagnosticar, un poquito, o sea, más fácil porque simplemente con un autoexamen la mujer puede, pues, diagnosticárselo. Pero en el caso del cáncer de próstata, ya cuando el paciente presenta la sensación dolorosa, ya es porque hay metástasis. Entonces, por eso es que no podemos esperar a que nos... Ya no se detiene cuando hay metástasis. No, ya cuando hay dolor óseo ya es porque ha habido metástasis a hueso y a otros órganos vecinos y órganos distantes. Lo mismo el cáncer cérvico-uterino, el paciente presenta sangrado, presenta bastante dolor, o sea que es bastante importante nosotros evaluar los diferentes tipos de dolores. Un dolor muy frecuente es el dolor de espalda también. Esa es una causa bastante frecuente de que la persona acuda al médico. Por eso hay lo que se llama, y la Organización Mundial de la Salud también marcó directrices el 23 de noviembre también con respecto a lo que es el dolor agudo y crónico. Ese paciente que tiene, porque créanme ustedes que hay personas que usted le pregunta, ¿qué tiempo tiene con ese dolor? Y dicen desde toda la vida. Claro, cuando uno dice, no, explícame, más o menos, porque hay que ponerle hechos o eventos donde el paciente pueda recordar más o menos el tiempo que inició el dolor. Y ese paciente que tiene un dolor por más de 3 meses, por más de 6 meses, es lo que se llama un dolor crónico. Entonces hay que investigar cuál es la causa de ese dolor crónico, porque muchos de los pacientes pueden tener trastornos a nivel de la columna cervical, columna lumbar. Hay pacientes que tienen hernias discales cervicales o hernias lumbares, por ejemplo, ese paciente que dice, no, después que yo fui al aeropuerto, que levanté tal maleta, una maleta, ahí en adelante sentí un dolor bastante intenso y se me mejora por tiempo con la medicación, pero siempre periódicamente lo tengo y ya me he acostumbrado a vivir con dolor. Entonces, ¿cuál es el problema de acostumbrarse, como dicen, a vivir con dolor? Es que ese paciente no es que se ha acostumbrado a vivir con dolor, se ha acostumbrado a tomar calmantes. Entonces, ahí viene el problema, ahí vienen las consecuencias de que usted, tomando analgésicos de manera indiscriminada a diario, porque déjeme decirle algo, el dolor es una sensación de aviso de que algo anda mal. Entonces, lo importante es buscar la causa de ese dolor. Usted busca la causa y ya le pone tratamiento y no tiene que estar dando calmantes, porque cuando usted está dando calmantes, usted lo que está es quitando ese mecanismo de defensa que te está avisando que hay algo. Por ejemplo, un paciente que tenga una hernia discal y que esté tomando calmantes por 6 meses, como nosotros lo hemos visto, o más, es un paciente que a la corta o a la larga tiene la posibilidad de tener úlcera gástrica, pero también insuficiencia renal por el uso de analgésicos o calmantes de manera indiscriminada. Yo tengo conocimiento de varios pacientes por artritis, por migraña,
que usan medicamentos de manera continua durante 1 año, 2 años y que están en diálisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una paciente que desde la edad de 26 años está en diálisis por el uso indiscriminado de calmantes por una migraña. Ella decía que el día que no se tomaba el calmante, se lo inyectaba. Y el día que no se lo inyectaba, pues se lo untaba. ¿Por qué? Porque era una migraña todos los días. Entonces, son situaciones que nosotros debemos como médicos buscar la causa y ponerle un tratamiento que a largo plazo sea el más inocuo posible. Porque la mayoría de las enfermedades, pues, tienen tratamiento. Hay ocasiones en que el paciente tiene un dolor crónico que es difícil para nosotros los médicos determinar la causa. Y está también en lo que es el dolor psicógeno, que se habla bastante de eso, el dolor psicógeno, que es una sensación de dolor. El paciente siente que le duele, pero en realidad nunca se encuentra ninguna causa y muchas veces el paciente tiene que ser derivado a salud mental. O sea que miren ustedes todo lo que nosotros podemos encontrar y hablar sobre esa condición tan importante que es el dolor y que en algunas ocasiones es un síntoma de alarma para enfermedades sistémicas, pero que nunca debemos de pasar por alto cuando un paciente nos dice que tiene dolor. Nunca debemos de pensar que el paciente tiene un trastorno psicológico, sino que primero debemos de buscar una causa y hacer todos los estudios pertinentes del lugar. Y si ya no encontramos una causa orgánica, vamos entonces a enviar al paciente a salud mental, que ese médico posiblemente tenga la respuesta de a qué se debe ese dolor. Bueno, doctor. Sí, entonces la medicina preventiva es acudir la regularidad anual, semestral, a darle seguimiento. Doctor, pero hay muchos médicos, psiquiatras y psicólogos que hablan de que el dolor tiene mucho que ver, dicen que habla de un 80 o un 90% con la percepción mental. O sea, es un dolor mental. Y a veces no es cierto que exprese como síntoma de enfermedades. Bueno, pero primero tenemos que descartar, porque no podemos acusar a que es mental hasta que no hayamos descartado que hay una causa orgánica. O sea, que eso es lo primero que debemos, no, se está haciendo. No. El paciente está llorando. Claro que podría ser un problema psicológico, dolor psicógeno, pero nosotros ya tenemos que haber descartado todas las posibles causas orgánicas para decir que es un dolor psicógeno. Entonces, por eso hay que hacer todos los estudios pertinentes y manejar al paciente. Y luego ya usted lo dirige a salud mental. Eso es lo importante. Usted ha mencionado 3 o 4 veces esa palabra psicógeno. Psicógeno, sí, un dolor, falsa percepción de lo que es el dolor. Entonces, no siempre es así, o sea que por eso hay que buscar la causa, pero que siempre pensamos cuando tenemos un paciente con dolor crónico que tiene meses, pensamos, no, ese está loco, vamos a mandarlo al psiquiatra. Y cuando viene a ver, encontramos tremendo problema en ese paciente que tiene 6 meses o más con dolor. O sea que vamos a investigar al paciente primero antes de decir que es un dolor psicógeno y una vez descartamos cualquier causa orgánica, lo mandamos a salud mental, pero darle seguimiento, no solamente enviarlo y ya, porque nosotros a los pacientes no debemos de como abandonarlo. No, porque el problema no era mío, ya me olvidé de ese paciente. Es importante por eso que el médico de cabecera, todos los médicos no están de acuerdo, porque a veces los pacientes llaman mucho a uno, pero óigame, usted tiene que tener respuesta para sus pacientes. Claro que el paciente a veces llama a uno a cualquier hora y sin ser una emergencia, eso a veces se convierte en un problema. Pero nosotros sí tenemos como médicos saber que todos los que trabajamos salud tenemos que estar dispuestos a escuchar a nuestros pacientes, aunque sea por un corto
espacio de tiempo, que muchas veces el paciente con una palabrita de aliento que usted le dé, pues ya con eso puede dormir tranquilo. Y es bastante importante eso. Doctor, gracias por todo. ¿Qué tenemos que redondear? Bueno, que es importante que todo paciente, primero que no hay que esperar a tener dolor para acudir al médico. Segundo, si usted tiene un dolor de inicio reciente, dolor de pecho, dolor abdominal, dolor de cabeza, pues acuda rápidamente al médico, que usted no sabe si es un infarto, si es una apendicitis, o si es una hemorragia cerebral, o si es una crisis hipertensiva, y que sea el médico el que determine cuál es la medicación, porque en la mayoría de los casos ese dolor es un aviso de que hay un problema generalizado, y si nosotros manejamos primero el problema, pues ya no vamos a tener que manejar ese aviso que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, o sea, eso que nos está avisando que el paciente tiene dolor, y que el dolor es un mecanismo de alarma que nos está diciendo que en nuestro cuerpo algo no anda bien. Ok. Tendremos ya el tema de la otra semana, doctor. Tiene que ver eso con la Navidad, con los comensales y la alimentación. Sí, vamos a tratar algo sobre eso, sí, para que las personas no se desborden, que va a quedar el año 2021, que posiblemente sea mejor que el 2020, y vamos a tratar de dar orientaciones sobre las Navidades. El alcohol y los riñones, doctor. La gente consume alcohol en exceso en diciembre. Bueno, vamos a hablar sobre eso y sobre, bueno, un tema bastante importante, sí, sobre la intoxicación por metanol. Yo creo que sería bastante adecuado, ya que el mes de abril hubo varios casos, y ahora, en la semana pasada, vi también que creo que había 8 personas intoxicadas por metanol. O sea que creo que sería un tema bastante importante. Pase la buena, doctor. Gracias por estar honrándonos con su presencia y sus conocimientos aquí en este espacio que es esperado cada lunes, por esa sapiencia suya y esa forma pedagógica, esa conversación llana, con el lenguaje entendido por la gente llana, para que comprendamos la necesidad de la consulta. Bueno, los esperamos la próxima semana y continúen con Periodismo y Sociedad. Gracias, el doctor Alfredo Polanco con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.